Saludo a los representantes de toda la mesa, al señor arzobispo, don Francisco, a don Braulio, a don Santiago Calvo, los señores de Valladolid, no sé cómo se llaman, pero bienvenidos también todos los que habéis hecho posible este evento tan importante en este lugar tan emblemático como es San Juan de los Reyes. Que conste que los franciscanos desde el principio estamos muy familiarizados, no solamente enraizados como comunidad aquí en este lugar, sino también familiarizados con los reyes, con la reina. Y pedimos y queremos que sea elevada pronto a los altares con el trabajo de la comisión o de las distintas comisiones que estáis trabajando pues concienzudamente. Esperamos que este acto, queridos todos y bienvenidos todos, esperamos que este acto fraterno, gozoso, cultural y un poco piadoso también, pues nos sirva a todos nosotros pues para confraternizar en primer lugar un poquitín más. Yo conozco a algunos de los que estamos aquí, a muchos no les conozco, tengo también algunos feligreses de la comunidad y entonces pues no, que sea un rato de acompañamiento y de atención, etcétera, pues que sea agradable. Solamente mis palabras quieren deciros esto, daros la bienvenida, que os sentáis en vuestra propia casa y esos buenos deseos, como digo, para la Reina Católica. De vez en cuando aquí nos encargan misas para la beatificación de Isabel la Católica, y nosotros religiosamente celebramos la misa por Isabel la Católica. Así es que estamos en ello como comunidad también. Bienvenidos. Muchas gracias, Padre Antonio, Padre Guardián del convento franciscano que nos acoge de San Juan de los Reyes. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Saludamos a don José Luis Rubio Guillén, coordinador de la Comisión de Isabel la Católica y de la edición del libro que vamos a presentar. También saludamos al profesor de la Universidad Católica de Ávila, don Francisco Trullén Galve, director académico del simposio, y a la profesora María Saavedra Inaraja, de la Universidad CEU San Pablo, quien nos regalará también una ponencia específica sobre Isabel la Católica, pionera en la defensa de los derechos humanos. Bienvenidos a este lugar que hemos elegido desde la Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo para la presentación de este libro tan decisivo en dar luz sobre la obra, sobre el alma de Isabel, sobre su grandísima intención de llevar la fe a esos nuevos súbditos de las tierras de Allende los Mares, del Nuevo Mundo, esos súbditos y moradores a los que ella va a pedir se respeten sus personas y bienes, sean justas y bien tratados. Es un lugar, entre todos los lugares toledanos isabelinos, que brilla por su propio esplendor. Esta iglesia que surge de la voluntad de la reina de dar gloria a Dios como edificio votivo, como voto de agradecimiento por haber vencido en la batalla de Toro, por haber nacido el hijo varón que garantizaría la unión de reinos de Castilla y Aragón. Es una obra maestra del arquitecto Juan Guas, la que nos acoge con esta enorme planta salón, que también permite al alma de Cisneros, el reformador, primero de sí mismo, luego de su orden, después de la Iglesia de España, pues llegar con esa homilía en lengua castellana en esta casa, en el centro, en el púlpito, llegar al pueblo, porque realmente hay una arquitectura de comunidad. El espíritu de la reina está aquí. Ella pensó en enterrarse en este lugar, era el plan inicial, por eso el edificio es un catafalco funerario, es una enorme horizontal simplemente rota por los pináculos que vienen a ser como las hachas de cera de ese féretro, coronado por una corona que al exterior es un magnífico cimborrio, faro para los peregrinos cuando se iluminaba, para los mercaderes y por supuesto chorro de luz sobre este crucero especialmente decorado con este abigarramiento de escudos, con esta propaganda heráldica donde las haya, porque aquí la reina pensó que descansase su cuerpo esperando la resurrección. También, si su señoría, el rey don Fernando, quisiera
enterrarse a su lado, para que el ayuntamiento que hemos tenido en vida y el amor que nos hemos profesado y que espero nuestras almas tengan en el cielo, nos dice en su testamento, lo expresen y manifiesten nuestros cuerpos después de muertos. Bueno, la reina no está aquí entre nosotros hoy, está en Granada, ciudad que la tengo en más que mi vida, ciudad que amo más que mi vida, tanto supuso esa conquista, ese sueño cumplido, esa España visigoda, digamos, recuperada, que hoy pues tenemos realmente estos muros que rezuman de Isabel, este espacio absolutamente isabelino que nos habla de su amor a Cristo, de su amor a su especialísimo abogado San Juan Evangelista, a Santa María Magdalena y a tantos santos que están aquí rodeándonos, viendo el paso del tiempo, el paso de los siglos y el paso de esta España como barca que va a veces desnortada, a veces orientada hacia su verdadera misión y su verdadero fin. Pues bien, este libro viene a darnos luz sobre todo esto, viene a ayudarnos a poner la verdad que nos hace libres, que es bellísima, la verdad de la historia. Por eso agradecemos profundamente esta iniciativa del simposio, esta comisión que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo pues tantas labores para realmente iluminarnos la figura de Isabel y traérnosla a nuestra propia realidad compleja de esta España nuestra, de este mundo nuestro, que necesita personajes, figuras tan admirables, tan inspiradoras, tan santas como la propia reina, Su Alteza Doña Isabel. Muchísimas gracias por su presencia y tiene la palabra, empezamos el acto académico, don José Luis Rubio, coordinador de la Comisión de Isabel la Católica y de la edición del libro. Muy bonito lo que ha dicho Pilar, ¿verdad? Hoy está mi corazón entre dos obispos, uno don Braulio, que fue el que me ordenó, y don Francisco, que era director del Centro de Espiritualidad de Valladolid, que vivió mi vocación y vio nacer como nacía el que yo pudiera ser sacerdote dentro de la Comisión de Isabel la Católica. También al guardián de este monasterio y a cuanto habéis venido. Mi vocación nace precisamente porque entro a colaborar de una forma con don Vicente Vara y sin mayor problema pues decidí probar. Me ayudó muchísimo desde la espiritualidad don Francisco y yo, ya sabéis, yo mi vida es muy pública y está en muchísimos medios, no tengo que ocultar nada, y entonces él me ayudó a que pudiera hacer esa mudanza, como diría San Ignacio, y hacerme sacerdote. Y me ordenó don Braulio en la Catedral de Valladolid, y a los dos os profeso muchísimo cariño. Y es un honor el poder presentar en San Juan de los Reyes de Toledo, por la Comisión de Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid, el libro de actas del Simposio Internacional celebrado en 2018 sobre la evangelización de América y esa gran empresa personal que tomó como algo muy suyo Isabel junto a Cristóbal Colón. Un simposio donde se dejaron atrás numerosos mitos sobre Isabel, lleno de verdades y sobre todo contemplando a una mujer de valores católicos, santidad y gran evangelizadora en una dimensión espiritual y efectiva como pudo ser equiparable a la de San Pablo. Pero todos os preguntaréis cómo está el proceso, porque la pregunta que más me suelen hacer como tercer responsable desde que se abrió este proceso. El proceso de Isabel la Católica es un proceso que se llevó de una forma impecable. Desde su apertura en el año 1967 hasta hoy, siendo decano nuestro hoy de la comisión don Santiago Calvo Valencia. A mi entender, se ha dispuesto de tres grandes etapas. La primera, como responsable, fue don Vicente Rodríguez Valencia, junto a don Luis Suárez, que realizaron un trabajo histórico independiente, libre, profundo, rigorista, y donde solo prevalecen las responsabilidades de las verdades. Solo
se hace este estudio en las verdades. Todo reflejado en cerca de 20 tomos. La segunda etapa, como responsable de este proceso, la aportaría don Vicente Vara Sanz, instantes en los que se analizan milagros, favores, donde se amplían conocimientos con nuevos pensadores, aunque ya Vidal González Sánchez pertenecía a la primera etapa, pero en esta segunda etapa da rienda suelta a las ediciones de libros y de nuevos estudios, actualizado a los nuevos años en el que iba avanzando el proceso. Vidal, que venía de esa primera etapa, enriqueció muchísimo a la comisión con la edición de grandes estudios. La tercera etapa, que la actual, que es continuativa de las dos anteriores y donde resaltamos la importancia de una devoción popular hacia Isabel como sierva de Dios y futura venerable, beata y santa, de ese caminar. Un milagro puede coger polvo en los cajones. La devoción popular es siempre agua viva, fresca, cristalina. Nuestro último postulador, Fray Javier Carnerero, trinitario, perteneciente en trabajos en estos instantes a la Secretaría de los Estados Vaticanos, hemos coincidido en la importancia, por la química que tenemos, son instantes de contemplarla santa en esa libre devoción popular. La devoción popular en esta tercera etapa, en lo que estamos empezando a lanzar con gran fuerza, sobre todo ante las nuevas generaciones, que no nos lo esperábamos, la verdad. Las positions se suelen quedar después de los años a falta de frescuras nuevas en cualquier proceso. Recopilamos con fidelidad en estos instantes los múltiples favores, milagros en estudios actualmente, uno desde Palma de Mallorca, que está en manos de los médicos. Agrupamos recientes y múltiples artículos de prensas, portales digitales, por pensadores e historiadores de nuevas generaciones. Esto es muy importante en esta devoción popular y tiene una fuerza que nos estamos quedando con sinceridad asombrados. Ordenamos las infinitas reseñas que se reciben a través de nuestros medios digitales, expresando desde muy diferentes países espontaneidades, a veces rozando lo sublime de corazones y familias isabelinas, cuando la comisión desembarca en todo ese continente que es lo digital, donde se puede hacer grandes evangelizaciones y repartir de forma gratuita grandes conocimientos, indiferentemente a las edades de la gente que lo visitan. Nos damos cuenta la importancia que tiene hoy día ese nuevo navegar en ese continente, donde es todo lo digital, donde está todo nuestros nuevos conocimientos, donde se une el mundo a través de los satélites. Y termino. Los santos nos lo entrega Dios a ese pueblo de Dios, y lo entrega en momentos en que solo Él sabe que nos son necesarios. A veces, a mí me ha tocado vivir también, con el padre Hoyos también me tocó vivir algo cuando yo entré a la comisión, y a veces cuando somos muy devotos de una persona que queremos llevarla a los altares, nos aceleramos, nos decaemos si no hay una prontitud en una sociedad que vivimos de apretar un botón y todo lo instantáneo, y hay que pensar que lo santo lo da Dios. No lo da un obispo, no lo da un responsable, sino es Dios. Y es el verlos, el rezarle y el pedirle. Quizás, como diría en el simposio, dijo nuestro postulador, Javier Carnerero, el momento en que está el proceso de beatificación de Isabel la Católica es un momento de oportunidad eclesial, como se dice y se comenta ahora
en el proceso. Sea más rápido que antes y menos lento de ese después es lo que esperamos todo. Que sea más rápido que ese antes y menos lento de ese después. Isabel es ejemplo para el mundo evangelizador. Isabel es ejemplo para el mundo político. Esto lo he hablado yo con grandes compañeros míos que trabajan en la política, que fuimos compañeros y otros amigos de la noche. Isabel para las artes y las letras, donde hay belleza está Dios. Ahí estaba Isabel, en las artes y en las letras. Isabel, fundadora de conventos y órdenes, como las concepcionistas. Ayer una de las visitas mías fue arrodillarme y pedir en las concepcionistas de Toledo a esa dama de su madre, de Isabel, Santa Beatriz de Silva, le decía, arrodillado ante sus restos, tú que tuviste a Isabel niña en los brazos, que procure verla yo antes de morir santa, le decía. Isabel, un espíritu franciscano, fue enterrada con sayal de franciscana. El guardián lo sabe. Su espíritu era de sobriedad y un espíritu además de oración y enamorada de ese San Francisco de Asís. En las primeras calaveras, luego ya irían dominicos y otras órdenes, mercedarios, fueron los franciscanos. Jesuitas no podían ir porque no existían, claro. Franciscanos. Isabel, temida por el maligno. Claro, Isabel temida por el maligno. Isabel, madre, esposa y fiel orante. Isabel en nuestros corazones. Y cedo unos minutos al decano de la comisión, que dirá cómo comenzó todo este caminar en la comisión que lleva el proceso de Isabel la Católica. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo primado, don Francisco Cerro, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito de Toledo, don Braulio, queridos hermanos todos, y de manera muy particular a los quienes han venido de la Comisión de Valladolid. Valladolid hay cosas muy bonitas, pero ande que esta iglesia no desmerece de ninguna de allí, si acaso la antigua, pero bien. Pues bienvenidos todos. Y una característica que tiene llegar a ser viejo o anciano de tercera edad es que ha conocido muchas cosas, muchas personas de distintas épocas. Soy el canónigo más antiguo, soy el más antiguo de esta comisión y voy a otros sitios y me dicen, hombre, ¿se acuerda o te acuerdas de hace 50 años cuando viniste por aquí? Bueno, pues todavía me acuerdo. Pues hoy he recordado, o estos días, cuando me pidió José Luis que dijera unas palabras sobre la historia de la comisión, he recordado algunas cosas que me dijo mi tío Vicente. Soy sobrino de don Vicente Rodríguez de Valencia, que fue del iniciador. Y es que un pequeño resumen, que no le voy a leer porque resultaría un poco largo, ya como viviendo Isabel la Católica, ya alababan sus virtudes. Cuando murió siguieron en San Saldo de Lamas, pero no iniciaron proceso de beatificación. Y han tenido que ir pasando los siglos, y aparte del siglo XIX, donde otro, no mayorgano, porque su madre se fue a veranear a un pueblo de Palencia, allí nació, don Modesto Lafuente, el gran historiador, pero toda la familia se asentó en Mayorga de Campos, el pueblo de mi tío Vicente y el pueblo de mi madre. Pues ya dijo que convenía y que era extraño que la reina Isabel no figurara en el santoral católico por las virtudes que tenía. Y después otros de la Real Academia de la Historia, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el que fue después ministro de Educación, Ibáñez Martín,
promueve esta devoción y que se fomente el deseo de que llegue a ser beatificada. Y empiezan a llegar en distintas comunicaciones al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Museo de América, que se funda entonces. Y hay una carta, la primera que llega a Roma pidiendo esto, de una joven profesora argentina, Berta Bilbao Richter, y siguen haciendo, y en ese momento hay cambio de arzobispo en Valladolid. Falleció don Antonio García y García, viene don José García Goldaras. Yo les conocía a los dos, pero yo era seminarista pequeño, porque yo hace años era joven. Y le hablaron de este asunto, oyó hablar, empezaban a llegar peticiones al arzobispado de Valladolid, porque allí en Medina del Campo es donde falleció la reina Isabel, y llegaban las peticiones para que el arzobispado de Valladolid lo promoviera. Entonces había dos que habían sido jóvenes directivos de la Acción Católica de Valladolid. En el año 1945, a mi tío le nombraron conciliario diocesano de los jóvenes de Acción Católica. Y llegó un joven profesor de la universidad, profesor auxiliar de Historia Medieval, Luis Suárez. Y empezaron a colaborar con los jóvenes de Acción Católica y fundaron un periódico quincenal con un título muy original que se han dado como que había sido original hace 4 o 5 años. Se titulaba Podemos. Podemos. Se conserva algún ejemplar. Y recordaban la escena aquella de los discípulos cuando van a Jerusalén y le dice a la madre de los Zebedeos: oye, que ese reino que vas a establecer, a ver si hay un arreglillo y a mis hijos les das los primeros puestos. Y entonces cuando se dirige a Jesucristo, le dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron: podemos, pues el cáliz lo beberéis. Sentaros en los primeros puestos es cosa de mi Padre. Pues ellos dijeron: podemos contribuir a la evangelización de América. Y lo hicieron no para cortar tráficos de calles ni para ir a hacer escraches por las casas de los políticos. Lo hicieron sencillamente siguiendo una idea que estaba muy arraigada entonces en Valladolid, en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, que hacía 5 años que se había inaugurado. Y lo había promovido el arzobispo anterior, don Antonio García y García. Y lo siguió don José García Goldaras, el que se dice en el prefacio de Cristo Rey: establecer el reino de verdad y de vida, el reino de justicia, de amor y de paz. Y era el lema que se pusieron estos dos cuando empezaron el inicio del Podemos. Y después siguieron, aunque ya fueron por distintos caminos. Cuando ya dejaron de la sección de jóvenes, pues Luis Suárez pasó a ser ya catedrático de medieval de la Universidad de Valladolid. Mi tío pasó a ser catedrático de filosofía en el seminario, después catedrático de historia de la Iglesia. Y cuando llegan estas peticiones al arzobispo García Goldaras, se presentan los dos. Vuelven a unir oye, pues podemos hacer algo, podemos. Pues mire, ya sabe este movimiento que hay por beatificación de Isabel la Católica. El arzobispo lo recibió con todo el entusiasmo. Este arzobispo era muy amigo del que entonces era el prefecto de la Congregación de Ritos y problemas de los santos o asuntos de los santos, el cardenal Gaetano Cicognani, que había sido nuncio en España, y con él había trabajado don José García Goldaras. Pues en una visita de Límina lo presentó y el cardenal Cicognani le dijo: encantado, esto hay que agilizarlo. Pues ¿qué más quiso el arzobispo? Volvió a decirlo y decir: pues esto hay que empezar a moverse.
Y empezaron a moverse y dijeron, pues lo primero que hay que hacer es una comisión histórica que preside Luis Suárez, en el que colabora de una manera muy directa Amando Represa, director del archivo de Simancas. Luis Suárez promueve esto en su cátedra, que se hagan estudios, y entonces aparece la tesis, o el estudio, el comienzo de la tesis de Isabel del Val, sobre Isabel la católica princesa. Nombra postulador a mi tío, empieza, ¿no? Bueno, y así ya van recogiendo todas las cosas, y después se abre oficialmente la causa en el 1967, el 68 llevan toda la documentación a Roma y ya sigue todo adelante. Viene después, van con don José Delicado, siguen trabajando. Cuando llega don Braulio, también le ha tocado trabajar y trabajó bien, muy bien en esto. Le llegaron algunas cosas desagradables y agradables, porque al llevar toda la documentación a Roma, inmediatamente a los 3 o 4 días reciben una comunicación que se ha recibido en la Secretaría de Estado, que se pasa a la Congregación de Ritos y de los Santos, pero que de momento las circunstancias históricas aconsejan que se pare la causa, que no siga, que no empiece a funcionar. Y se para. Cuando llega don Braulio, se recibe la grata noticia del que entonces era prefecto de la Congregación ya de los Santos, el cardenal Saraiva, que le dice que la causa non è fermata, camina, no está parada, camina, o sea que se rompe en tiempo de don Braulio. Y en tiempo de don Braulio también se reconoce por el Consejo de Médicos, que ha analizado un milagro de un sacerdote de Argentina, y afirman por unanimidad que la forma como ha sido curado no se explica por normas naturales, que haya tenido que haber una influencia sobrenatural, y él dijo que es que se había encomendado a Isabel la Católica. Este caso está pendiente, aprobado por los médicos, está pendiente de que lo apruebe la comisión de cardenales. Pues ha habido otros casos como este que ha dicho don José Luis, reciente en Palma de Mallorca, y así ha seguido, y así vamos caminando, y así nos vamos encontrando con que el estudio de esta comisión histórica, cuando lo vieron en Roma, quedaron admirados de lo bien hecho que estaba y de lo bien razonada que estaba. Mi tío publicó un libro que se ha reeditado recientemente, Perfil moral de la reina Isabel la Católica, que es la vida de Isabel la Católica, superando las dificultades que algunos ponían para la posible beatificación, que era el matrimonio, el asunto de los toros de Guisando, cuando pasa Isabel la Católica a ser heredera de Castilla, dejando a un lado a su medio hermano Enrique IV. Y otro, el matrimonio de los reyes católicos, porque lo hacían todo en familia, eran todos primos segundos. Pues se declaró que mi tío, se dividieron el trabajo, mi tío se encargó de los matrimonios de los padres de Enrique IV y después del matrimonio de los reyes católicos. Y Luis Suárez se encargó del asunto de los judíos y de la conquista de Granada. Esto fue lo que pararon en Roma, volvieron de nuevo cuando supieron poco más o menos, porque no les dijeron cuáles eran las causas, poco más o menos dónde estaba la dificultad, volvieron a estudiar el asunto con más amplitud y quedó eso, la superada non è fermata, camina. Y así es como está el asunto. Y ya pues actualmente pues está pendiente de esto de que se reúna la comisión para que se estudie detenidamente las virtudes heroicas,
porque allí en la congregación de los santos es como un embudo, va de todo el mundo, pero poco a poco se va estrechando y tienen que hacer cola. Bueno, pues estos procesos históricos van más lentos que los procesos modernos y por eso pues va más retrasado. Y tenemos que rezar para que haga un milagro, para que se aprueben estas virtudes heroicas y este milagro que ya está superado por el estudio médico. Y ya sé, como decía don José Luis, promover la devoción popular para que en todos los ámbitos de la vida recurramos al ejemplo y a la intercesión de Isabel la Católica para que haga milagros. En la catedral, que han quedado admirados los de Valladolid, viendo la catedral de Toledo, han quedado admirados porque tienen muy buen gusto, ¿saben? Tienen muy buen gusto y lo han sabido apreciar. Y no sé si les habrá dicho don José María Gómez de lo que había, como Isabel la Católica se arregló para que el cardenal Mendoza pudiera estar enterrado donde está. Y cómo tuvo que ir buscando los votos de cada uno de los canónigos, porque tenía uno que no cumplía muy bien eso de guardar el secreto de lo que se trata en Cabildo, iba con el cuento continuamente Isabel la Católica. Bueno, pues esta le dedicó unas palabras que decía, muchos como este buen hombre por las catedrales ruedan, aspiraban a ser santos y en canónigos se quedan. Bueno, pues yo, como les dije, soy el canónigo más antiguo y no renuncio a ser canónigo, pero tampoco quiero quedarme solo en canónigos se quedan, porque yo aspiro o debo aspirar con más fuerza a ser santo y necesito sus oraciones. Las oraciones que les pido para que la causa de Isabel la Católica siga adelante y para que este canónigo no se quede solo un canónigo, sino que pueda llegar a ser santos. Y termino, como termina muchas veces el Santo Padre, el Papa Francisco. Os pido que para eso recéis por mí. Muchas gracias. Excelentísimos y reverendísimos señores arzobispos, queridos miembros de la comisión, Padre Guardián, señores y señoras. En primer lugar, a todos darles las gracias por habernos recibido en este monumento histórico que tanto nos aproxima a la vida de la reina Isabel. Bien, simplemente quería resaltarlos ya después de lo dicho desde esta tribuna, el éxito que tuvo en el año 2018, en octubre de 2018, la celebración de este simposio internacional sobre Isabel la Católica y la evangelización de América, en el cual participaron más de 400 personas a un programa académico bastante sólido, bastante fuerte que se desarrolló en el salón de actos del centro que los padres agustinos tienen en el Paseo de Filipinos de la capital vallisoletana. En este simposio, con un marcado carácter internacional, fue el escenario en el que se desarrollaron importantes ponencias a cargo de académicos e intelectuales de primer orden, como la doctora doña María Isabel del Val, catedrática de la Universidad de Valladolid, que versó su intervención sobre Isabel como mujer católica, el doctor don Luis Resines Llorente, profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, que hizo una novedosa aportación con un estudio sobre los catecismos del Nuevo Mundo, el doctor don José Antonio Benítez Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San José de Lima, quien analizó con detalle los concilios y los sínodos de Santo Toribio de Mogrovejo, el doctor don Alejandro Rebollo, profesor de la Universidad de Valladolid, tristemente ya fallecido, quien disertó sobre la evangelización de la cultura, la doctora doña María Saavedra Hinajara, profesora de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que nos acercó a la figura siempre brillante del cardenal Cisneros, la doctora Carmen Pareja Ortiz, profesora de la Universidad de Sevilla, que nos describió minuciosamente la librería de la Reina Católica y de algunas mujeres del Nuevo Mundo, y también el doctor Javier Gurrieza Sánchez, profesor de la Universidad de Valladolid, que iluminó el simposio con unas brillantes visitas guiadas
a distintos lugares isabelinos como Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo y Valladolid, y que también codirigió conmigo, fue todo un honor, la dirección académica de este simposio. Además, también en este congreso la universidad, de uno y otro lado del Atlántico, como casa y alma del saber, estuvo brillantemente representado a través de las intervenciones de la doctora doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, que disertó sobre Isabel y las mujeres de América, y el doctor don Hernán Matiu, rector magnífico de la Universidad Católica de La Plata de Argentina, que analizó con gran magisterio la evangelización y la culturización de América. Muy importante fue también el papel desempeñado por relevantes personalidades de la Iglesia, como el doctor don Guzmán Carriquiri Lecoeur, secretario vicepresidente de la Comisión de América Latina del Vaticano, que nos alumbró con la vida y la obra de los santos en la primera evangelización de América, el doctor don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo primado de Toledo, notable estudioso de las órdenes reformadoras como agentes de evangelización, el doctor don Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo, sabio conocedor del patronato regio, don Manuel Reyes Ruiz, capellán mayor de la Capilla Real de Granada, fiel custodio del cuerpo y del legado de la reina Isabel, y el doctor don Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada, que presidió la solemne Eucaristía de clausura celebrada en la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. Por último, y no por ello menos importante, permítanme también que destaque la fraternal acogida dispensada en todo momento por el doctor don Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid y secretario entonces de la Conferencia Episcopal Española, las emotivas palabras dirigidas por la doctora Berta Bilbao Richter, vicepresidenta del Instituto de Literatura y Cultura Hispánico con sede en Buenos Aires y peticionaria del inicio de la causa de beatificación de la reina, y también, como no, la información más actualizada sobre el estado del proceso en Roma aportado por el padre Javier Carnerero, postulador de la causa. Sigamos todos rezando por esta noble intención de ver en los altares a nuestra reina Isabel la Católica. Muchas gracias. A continuación tendrá lugar la ponencia de este acto académico de manos de María Saavedra y Naranja, la profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo, titulada Isabel la Católica, pionera en la defensa de los derechos humanos. Buenas tardes. Me van a permitir que me dirija en primer lugar a quien nos está presidiendo, que es Jesús Sacramentado, y a quien tanta devoción tuvo la Reina Católica. Yo le pido que, si es su voluntad, que llegue a los altares, que sea cuanto antes, que acelere los tiempos. Excelentísimos y reverendísimos señores arzobispo de Toledo, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo emérito, compañeros y amigos de la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica. El tema que me trae aquí y al que gentilmente me han invitado a hablar es uno de los más bonitos, yo creo, sobre el legado que nos dejó la Reina Católica en España y en América, que de eso se trataba en aquel simposio que tan rápidamente nos ha resumido el profesor Troyen, ¿no? Y voy a leer precisamente porque esto es tan bonito que puedo despistarme, me puedo quedar extasiada mirando y creo que no tenemos que acabar a una hora, así que voy a intentar ajustarme me voy a ajustar a los tiempos. Y querría poner como punto de partida, ¿no?, lo que todos sabemos, que el año 92, 1492, viene marcado para la historia de España y para la historia de América de una sucesión de hechos de gran trascendencia. Después de la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad de Granada, se han ido entrelazando una serie de decisiones cuyas consecuencias marcarán de manera determinante el futuro de la nación. Como consecuencia del fin de la guerra, entre otras cosas, por fin los reyes se reúnen con Cristóbal Colón y se firmarán finalmente las capitulaciones de Santa Fe, origen de todo el proyecto indiano, muy distinto de lo que en un principio había pensado Colón que iba a hacer. Como ha señalado el filósofo fallecido Julián Marías, la primera nación moderna de la historia fue España. Y este autor indica en su libro España inteligible que antes existieron otras cosas, imperios, ciudades-estado, reinos, más o menos grandes, pero no todos pueden considerarse naciones. Y querría reflejar o querría insistir en este tema de el primer estado moderno, porque también
vamos a hablar de Isabel no solo como constructora de ese primer Estado moderno de nuestra historia, sino como dice el título de esta breve ponencia, precursora de la defensa de los derechos humanos. Todos sabemos, y los que están aquí lo saben de sobra, que no podemos juzgar lo que sucedió hace 500 años con los ojos de ahora mismo. No podemos evaluar lo que pasó hace 500 años según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La humanidad ha tardado muchísimo en llegar a ponerse de acuerdo para establecer unos derechos que son intocables, ¿no? La Declaración del 48. Bueno, pues Isabel la Católica se adelantó y mucho en el tiempo a esa Declaración de Derechos Humanos. Yo creo que si tuviéramos que hablar de un acto previo a la Declaración del 48, nos tenemos que ir más allá de la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, más atrás de la Revolución norteamericana, estadounidense. Nos tenemos que ir a Isabel, porque Isabel da los primeros pasos para el reconocimiento de las personas que habitan los nuevos territorios de la monarquía hispánica y darles un reconocimiento a una entidad que no se tenía en absoluto en cuenta hasta ese momento. Ya les digo que me voy del papel y es un peligro, ¿no? Cuando los españoles llegan a América, esto supone ante todo un reto porque no se sabía lo que había allí. Y es verdad que se va a ir gestionando las cosas en América de gobierno, de evangelización, a medida que se va conociendo aquella realidad, ¿no? Porque además el descubrimiento más importante no fue de carácter geográfico, sino que fue el humano, las gentes, los pobladores de las tierras descubiertas, que tenían que ser encajados en ese proyecto histórico que los reyes católicos comenzaban en ese momento. ¿Qué pasa con el súbdito americano? ¿Qué pasa con el súbdito? Ya estamos diciendo lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con ese poblador de las Indias a las que habían llegado los barcos castellanos? Son varios los problemas que se planteaban con la expansión atlántica castellana y que no encuentran respuesta hasta el definitivo asentamiento y posesión castellana de lo que hoy llamamos América. Los principales de estos problemas, de estas cuestiones, fueron el de la población aborigen, la naturaleza de esa población indígena, la soberanía de los reyes en las tierras descubiertas y conquistadas y el de la condición ética que debía aplicarse a la soberanía monárquica sobre aquellos territorios. Veremos luego que esto tiene una gran repercusión no solo ya en el reinado de nuestra reina Isabel, sino en el de sus sucesores. A finales de la Edad Media, y por eso les digo que Isabel es precursora, eran dos las principales corrientes que existían acerca de la dignidad de la persona humana y que afectaban a la concepción del infiel, del no bautizado. Una tradición más extendida era aquella que afirmaba que el infiel, al no participar de la gracia, tampoco tenía en plenitud la condición humana. Por tanto, si el derecho natural era una participación en el orden de la gracia querido por Dios, aquellos que no vivían en la comunidad de los creyentes no poseían en plenitud esa naturaleza. No tenían, por tanto, derecho a los dones de vida, libertad y propiedad. Y como consecuencia de esta visión eran susceptibles de ser esclavizados. Esto que hoy, lógicamente, repugna, ¿no?, a nuestros oídos, era una manera de mirar al otro, al diferente, muy habitual en los primeros siglos, en la mitad de la Edad Media. Pero empieza a surgir otra teoría, otra línea de pensamiento que afirma que todo hombre, por el hecho de serlo, había merecido la redención y, por tanto, participaba plenamente de los derechos inherentes de la naturaleza humana: libertad, vida, propiedad. Santo Tomás de Aquino se acoge a esta línea de pensamiento. Y esta es la corriente que abraza, y además de manera absolutamente firme, nuestra reina católica, Isabel la Católica. Todos los seres humanos tienen opción a ser bautizados y, por lo tanto, todos tienen que poder participar de la gracia del bautismo y no ser esclavizados, ¿no? Además, está la necesidad de buscar el bien común, que es uno de los principios cristianos del orden político practicados por Isabel, que ve y siente la necesidad de extenderlo a los nativos de América, una vez que se superen esas primeras dudas acerca de la naturaleza de su verdadera condición humana. Y la reina católica va a tomar esta decisión en un momento en el que en la Europa cristiana todavía predominaba la otra forma de ver al otro, al diferente, ¿no? Así que va a tener un planteamiento muy distinto al de otros soberanos. El planteamiento de los reyes católicos, y aquí sí que quisiera hacer énfasis en que creo que el protagonismo en este planteamiento le corresponde a Isabel, es el siguiente: los vasallos de las monarquías no son esclavos cuya sujeción es servil, sino súbditos de una sujeción civil en la que el príncipe debe mirar el bien común de aquellos sobre quienes gobierna. La identificación de la soberanía con el bien común es una constante en todo el reinado de Isabel la Católica y no siempre había sido así en sus antecesores, ¿no?
Hay dos aspectos, por tanto, que están directamente relacionados. La principal obligación de los reyes españoles en América es difundir la evangelización y, de hecho, la primera legitimación de su soberanía, lo sabemos, viene dada por el Papa, ¿no? por las bulas alejandrinas, de las que ahora hablaré. Entonces, si estos pobladores pueden recibir la evangelización y, por tanto, ser incorporados a la Iglesia Católica, por ese mismo motivo han de ser de pleno derecho súbditos libres de la corona castellana. Y esto, que yo creo que es algo que conocemos todos, no debemos cansarnos de repetirlo, porque todavía hay quien cuestiona esta realidad y no, para la reina Isabel, para Fernando y para todos sus sucesores, los habitantes de las Indias, los nativos, los aborígenes, los indígenas, como los queramos llamar, eran súbditos libres de la corona de Castilla y, por tanto, gozaban de los mismos derechos que cualquier campesino, cualquier habitante de Castilla, y como tales había que tratarlos. Todos sabemos que el primer viaje de Cristóbal Colón fue de mera exploración, de descubrimiento. Él iba buscando un camino hacia la India y se tropezó con las islas del Caribe y, por lo tanto, después con el continente americano. Y cuando vuelve a España y relata su viaje, los reyes tienen la duda de si, ya lo saben por el Tratado de Tordesillas, si aquello correspondería o no a los reinos de Castilla o a los de Portugal, y solicitan al Papa Alejandro que confirme la posibilidad de que aquellos territorios se incorporen a Castilla. Y aquí está la clave para entender por qué la colonización, la evangelización y el poblamiento de América es tan distinto de lo que se ha hecho en otros lugares. Aunque es sobradamente conocida, estoy segura, pero creo que hay documentos que merece la pena leerlos y releerlos, ¿no? La primera bula del Papa Alejandro VI, firmada el 3 de mayo de 1493, cuando Colón acaba de regresar de su primer viaje, dice: «Además, os mandamos, en virtud de la santa obediencia, que haciendo todas las debidas diligencias del caso, destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis a causa de vuestra máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad». El Papa asienta las bases de lo que va a ser la presencia española en América, porque les está imponiendo un mandato. Y además él mismo afirma, no dudo que lo haréis, designar varones probos para la misión. Los reyes hicieron mucho más. Los reyes asumieron el peso, digamos, de la evangelización de las Indias. Toda la evangelización se hace financiada por la corona, y la evangelización sabemos que no es solo predicar el evangelio, que también, y eso es lo más importante. La evangelización implica tratar a esas personas que están recibiendo el bautismo como auténticos seres humanos, como personas libres, y por lo tanto se les va a dar instrucción, se les va a dar catequesis, se les va a dar formación católica, se les construyen hospitales, se levantan escuelas, hasta casi 30 universidades había en América, muchas de ellas preconizadas por la Iglesia, pero desde luego sí por la corona, cuando la América española se independizó. Entonces, la evangelización no es una excusa, como algunos dicen, ni muchísimo menos, para hacer la labor que se hizo en América. Si no, hoy no estaríamos hablando de que 2/3 de la Iglesia Católica están en América y rezan en castellano, ¿no? Por tanto, no es una justificación de un Papa Borgia que tiene sus antepasados en la corona de Aragón, no. Sea cual fuere el origen de la bula, lo cierto es que los reyes asumen la obligación de esa evangelización. Y con ese espíritu irá el segundo viaje de Cristóbal Colón. El segundo viaje de Cristóbal Colón ya lleva, como se nos ha indicado, ese compromiso de evangelización, y van unos franciscanos embarcados en el viaje. Voy a saltarme algunas cosas, como esto está además escrito, lo pueden leer, porque quiero ir digamos, a la esencia del título que da lugar a esta ponencia, ¿no? Ser precursores de los derechos humanos por parte de Isabel la Católica. Cuando sale el segundo viaje del almirante, los reyes le insisten a Cristóbal Colón en la necesidad de, y cito, de la norma de los reyes, atraer a los naturales de las nuevas tierras, convirtiéndolos a la fe católica y considerándolos listos para recibir los sacramentos por los religiosos, de manera que Dios nuestro Señor sea servido. Esto es una de las primeras instrucciones que recibe Cristóbal Colón cuando va a su segundo viaje. ¿Y qué pasaba con el tema de la esclavitud? Había un tema que también se cuestionaba en ese momento, y es que se podía esclavizar a aquellos hombres que fueran prisioneros de guerra, aquellos que hubieran hecho la guerra contra el Estado, contra la nación, en este caso contra Castilla, y después contra España, se les podía considerar esclavos a esos prisioneros de guerra. Y de hecho Colón trajo, lo sabemos, trajo indígenas para vender como esclavos. Y aquí vamos a ver el quiebro que se produce en el pensamiento de Isabel. En el año 1495,
Isabel escribe al arzobispo Fonseca en estos términos, cito: «Los indios que vienen en las carabelas parécenos que se podrían vender mejor en esa Andalucía que en otra parte». Carta de Isabel y Fernando a don Juan Rodríguez de Fonseca del 1495. Esto respondía a las leyes de la guerra respecto a los enemigos y a los rebeldes, pero pronto le entrará la duda a la reina. Y entonces ella misma, a Fonseca, le dice: no, vamos a esperar, y cito de la reina, porque nos querríamos informarnos de letrados, teólogos y canonistas si con buena conciencia se puede vender esos indios que se ha traído Colón. Y esto no se puede hacer hasta que veamos las cartas que el almirante nos escriba para saber la causa por los que los envía acá como cautivos. Es decir, a ver si Colón no nos está trayendo prisioneros de guerra y está dedicándose a comerciar, porque Colón al fin y al cabo era un comerciante y lo que quería era establecer una factoría en América, en las Indias. Entonces los reyes, la reina en concreto, pide que se convoque una junta para ver si realmente había derecho a esclavizar a aquellos indios o no. Y aquí parece que es el cardenal Cisneros quien influye, ese gran hombre del que yo creo que todavía tenemos mucho que aprender y mucho que trabajar sobre su figura, ¿no? Que fue el cardenal Cisneros el que influyó en la reina para que finalmente cambiara sus órdenes. Y entonces expedirá una nueva cédula unos años más tarde, en el año 1500, según la cual obliga a rescatar los esclavos que se habían vendido ya en Andalucía, a rescatarlos y a que sean devueltos los que queden vivos a las Indias. Y a partir de aquí cambia radicalmente el planteamiento sobre lo que está sucediendo con los habitantes de las Indias. No hay ningún derecho que justifique la esclavitud y, por lo tanto, los que hayan sobrevivido se van a recoger y se van a enviar a América, y de esto se vuelve a encargar Fonseca también, al que al principio le habían dicho que los vendiera. No, dicen, no se van a vender. Vuelven a América y se acabó el tráfico de esclavos entre las Indias y España. Uno de los biógrafos del cardenal Cisneros, hablando de esa expedición que se pone en marcha para devolver a los nativos americanos a su tierra, dice García Oro, cito: «Equipada por Fonseca y sus colaboradores, se hace a la mar en la primavera de 1500. Llevan un trofeo inestimable, un grupo de indios que han convivido con los franciscanos y les ofrecen ahora la posibilidad de entrenarse en las lenguas caribeñas». Es decir, en este viaje de 1500 vuelven los dos legos franciscanos que habían venido a pedir ayuda, ¿no?, a pedir refuerzos para la labor de evangelización, van en esta expedición con esos indígenas que se devuelven a América, y por lo tanto eso les va a permitir durante el viaje familiarizarse con las lenguas indígenas y de esta manera facilitará mucho la evangelización. Un paso más, las leyes de Indias como garantía de protección al indígena. Tenemos que pensar que Colón, ciertamente lo que él quería montar, como les he dicho antes, era una factoría comercial. Al final se le quita ese poder, esos poderes que se le habían dado en las capitulaciones de Santa Fe, y los reyes mandarán para gobernar en la Española a un hombre de su plena confianza, Fray Nicolás de Obando. Y Nicolás de Obando se va con unas instrucciones firmadas por los reyes, por Isabel y por Fernando, en septiembre de 1501, y en estas instrucciones, entre otras cosas, se dice que los gobernantes, el gobernador, en este caso Obando, debe velar por la evangelización de los indígenas, establecer un régimen de autoridad que acabe con las distintas peleas, disputas que había entre los españoles, procurar el buen orden entre los indios, evitando abusos tanto por parte de españoles como de los antiguos caciques. También acrecentar la rentabilidad de la española, impulsando especialmente la minería. Pero se insiste, estamos en 1500, llevamos 8 años desde que Colón descubrió América, es decir, no han pasado muchísimos años, muchísimas juntas de teólogos y juristas, no, estamos empezando. Y ya en este momento, en 1501, dice la reina, dirigiéndose a Obando: «Porque nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y sus ánimas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear, para lo cual es menester que sean informados de las cosas de nuestra fe. Para que vengan en conocimiento de ella, tendréis mucho cuidado de procurar, sin les hacer fuerza alguna, como los religiosos que allá están, los informen y amonesten, para ello con mucho amor, de manera que lo más presto que se pueda se conviertan, y para ello daréis todo el favor y ayuda que menester sea». Fin de la cita. Bueno, pues en esta primera expedición obandina, es verdad que América, que había costado tanto llenar la primera expedición de Cristóbal Colón, el segundo viaje salió solo, había 1500 hombres, pero
las Indias, lo que empieza a conocerse de las islas del Caribe, de Centroamérica un poquito más tarde, no da los resultados económicos que muchos creían, ¿no? Y empieza a cundir el desánimo. Sin embargo, la reina nunca se desanimó, porque para ella sí tenemos dos objetivos. No podemos negar el objetivo comercial, el objetivo económico, pero es que al mismo nivel tenemos el objetivo de la evangelización. Y eso sigue abierto, vengan más o menos riquezas, ¿no? ¿Qué sucede? Que Obando le escribe a la reina y le dice, los indios, aunque se les ofrezca un salario, porque efectivamente la reina había dicho, trabajarán a cambio de un salario en especie, es que no quieren trabajar. Estamos hablando de los indios de las Antillas, no estaban acostumbrados al rigor de trabajo que sí se encontrarán después en México o en Perú, ¿no? En los grandes imperios. Y entonces la reina escucha a Obando y escribe una nota en el año 1503, otras instrucciones, que sin darse cuenta van a perjudicar la situación de las poblaciones indígenas. En esas instrucciones le dice a Obando, le viene a decir, en mi reino todos trabajan, entonces el que no quiera trabajar se le podrá forzar a trabajar siempre a cambio de un salario. Bueno, pues se le podrá forzar a trabajar es lo que hace que, si no eran esclavos de derecho, algunos de los colonos, algunos de los pobladores españoles tratan a los indios, de hecho, como esclavos. Pero fíjense que, y este es uno de los documentos que yo recuerdo en el simposio, en el congreso que tuvimos en Valladolid, el profesor Matiel, el rector de la Universidad de La Plata, nos decía, yo no entiendo cómo no se lee en todos los colegios en España el testamento de Isabel la Católica. Y es verdad, ¿no? El testamento y ese codicilo maravilloso en el que Isabel la Católica hace referencia expresa a los indios, a las poblaciones indígenas de América. Y aquí me gustaría que, de alguna manera, con la cabeza nos vayamos a Medina, una reina que está agotada física y psíquicamente, ha visto morir a su hijo Juan, ha visto morir al príncipe Miguel, sabe que le va a heredar una hija, doña Juana, que no está bien de la cabeza, con un marido que solo quiere poder, se va a preocupar muy poco de seguir adelante con el proyecto de los Reyes Católicos. Es decir, ve que todo se le está resquebrajando y, sin embargo, en los últimos días de su vida, ¿dónde se le va la cabeza? Se le va a aquellas poblaciones de las que apenas sabe nada, pero que ya le están llegando algunas voces que dicen, no se está cuidando lo que tú has dicho que cuiden, no se está procurando al 100% la evangelización y no se les está tratando como súbditos libres de la corona. Y es entonces, a pesar de que ve que es mucho lo que se le viene encima, cuando ella deje la tierra, que está a punto de dejarla, es entonces cuando escribe esas maravillosas palabras que creo que, por conocidas, aún así merecen ser leídas. El 13 de noviembre de 1504, muy poquito antes de morir, decía la reina, por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión, de procurar inducir y traer a los pueblos de ellas a la fe católica y enseñarles y doctrinar buenas costumbres y poner en ello la diligencia debida, según como más largamente en las letras de la dicha, en la bula, concesión se contiene, por ende, y aquí viene el legado de Isabel. Luego veremos que ese legado se mantuvo. Por ende, suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la dicha princesa, mi hija, y al dicho príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores en las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas o bienes. Mas mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean por la manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las letras apostólicas de la hecha concesión nos es ungido y mandado. Estoy llegando al final del tiempo, me queda bastante de lo que tenía pensado decir, pero voy a ir cerrando. Para algo que me parece que es muy importante, y es que es verdad que Isabel sobrevivió muy poquito al descubrimiento, murió en 1504, pero el legado perdura. O sea, ¿con qué fuerza
asentó los cimientos de la evangelización y del poblamiento y colonización de América, Isabel, para que a su muerte tanto el rey Fernando como después su nieto, Carlos I, mantuvieran ese legado de la reina, hasta el punto de que hay un momento en que con Felipe II, primero se lleva la Inquisición y una de las cosas que se dice es la Inquisición no va a tocar a los indios, aunque estén bautizados, porque son plantas verdes en la fe. O sea, se tenía un respeto a esos súbditos que acaban de llegar a España y a la Iglesia Católica. Otra ley, por ejemplo, dice se castigará por el mismo delito más a un español porque tiene una responsabilidad, porque tiene digamos, un bagaje cultural y jurídico, más que al mismo delito si lo comete un indio. Bueno, pues esta va a ser digamos, la continuidad en el legado. No nos da tiempo de pararnos, pero sabemos que las leyes de India son uno de los grandes monumentos que deja España en América, toda la legislación, todo el derecho indiano. Y esas leyes son una continua garantía de la protección del indígena americano. ¿Siempre se cumplían? No. ¿Esto quiere decir que el Estado, la nación, a los reyes les daba igual la situación de los indígenas? Para nada, en absoluto. Se hacen leyes precisamente para proteger al súbdito más vulnerable, que es aquel que acaba de ingresar en la fe católica, en la monarquía española. Y esto se considera, esto va a tener continuidad a raíz primero de las primeras críticas de los dominicos en la española, seguirá las casas, que ni fue el único ni fue el primero en defender los derechos de los indios. Pero antes está Fray Pedro de Córdoba, Fray Antonio de Montesinos, y a esas críticas la corona siempre va a responder con una legislación protectora. Termino simplemente con una referencia a las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos de 1512 son la primera legislación, la primera reglamentación laboral de la historia. En ellas se dice, los indios trabajarán con un horario. Las mujeres embarazadas a partir de los 4 meses no van a trabajar. A los niños no se les va a pedir trabajo. Los turnos para las minas se harán dejando descansar 6 meses. Eso es el legado que dejó Isabel la Católica y que fue después continuado, primero por su esposo, por Fernando, y después por Carlos I y por Felipe II. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Bien, queridos hermanos y amigos, como obispo he tenido 3 causas complicadísimas de canonizaciones de santos. La primera de ellas en Osma Soria, Sor María Jesús de Ágreda. Dios mío. Cuando comenzó este deseo de canonización, era Ágreda, diócesis de Tarazona, pero después todo eso pasó al obispado de Osma Soria y mi predecesor, don José Díguez, logró que se volviera a quitar el reponatur, es decir, que no se toque eso. Ya estábamos ahí con la complicación. Después también como obispo de Osma, Palafox, Juan de Palafox y Mendoza, mi antecesor en la diócesis de Osma. Una figura increíble. Bueno, ya está beatificado. Gracias a Dios, vinieron de Puebla de Los Ángeles, el arzobispo, otros muchos, y pues aquello se llevó a cabo. Y después, lógicamente, en Valladolid, pues Isabel la Católica. Es como el Himalaya. Pero, ¿por qué les digo esto? Pues porque hay que seguir. Las cosas van perfilándose porque tienen muchas facetas y pueden tener una cierta probabilidad, mirar de este aspecto a aquel otro. Y yo creo que don Ricardo, mi antecesor, el cardenal en Valladolid, pues ha seguido con la comisión toda esta realidad. En Toledo y en Granada pues tenemos también ese mismo deseo, ¿cómo no? Y por supuesto yo estoy convencido de que Isabel la Católica es santa, convencido. Bueno, ya sabemos que una cosa es que sea santa en sí, y eso lo sabe Dios, por supuesto, y otra cosa es que se reconozca por la Iglesia. Pero cuando se comienza una causa ya se sabe que esa realidad pues está ahí, porque ya ha sucedido. Y entonces para mí
es como una acción de gracias y también, pues bueno, una ocasión para saludar a la comisión, a todos ustedes y adelante, vamos a rezar, vamos a seguir perfilando y lo que sea posible hacer de nuestra parte. Muchas gracias. Bien, muy brevemente, yo no sé si a don Braulio le tocó también la causa del padre Hoyos, que también fue complicadísima, ¿no? Porque era un hombre lleno de visiones, y era entonces muy complicado un tipo de beatificación. Yo también me acuerdo que lo viví contigo, ¿te acuerdas? Como también todo el tema de Isabel la Católica. Por eso estoy encantado aquí con tantos amigos y con tantos de vosotros. José Luis, que me ha parecido precioso, como también me ha parecido bellísima la ponencia, la conferencia, de verdad muy luminosa, porque yo creo que para mí Isabel la Católica tiene como las 3 claves de la santidad. Por lo tanto, cuando un día lo diga la Iglesia, es verdad que hay ciertos elementos históricos, cuando estaban hablando de las dificultades que tuvo la canonización, yo me acuerdo haber leído 2 cartas del cardenal Listiller de París, cuando estaba en París, con el tema de los judíos. Recuerdo cuando yo estaba como director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús en Valladolid, me acuerdo que en un momento leímos esas cartas, yo también estuve en algunos de los momentos y había sus dificultades, ¿no? Que se fueron poco a poco y se van poco a poco solucionando. Porque vuelvo a repetir que tiene las 3 características de lo que puede ser la santidad con una mujer moderna, porque es mujer, es laica en el sentido de que realmente vive desde un planteamiento de la secularidad del mundo, un mundo complicado, conflictivo. Ella se ve que es una mujer apasionada por el tiempo que vive, pero yo diría que tiene esas 3 características de la santidad. La primera es la pasión por Jesucristo, sin una duda por la Eucaristía. Es una época de muchos santos, esa época plagada de santos y de santos de una categoría magnífica. Pero yo creo que ella es una mujer que crece por dentro para servir por fuera. Es una mística, pero una mística laica. O sea, no se le ve ñoña, no se la ve una mujer. Y eso creo que es importante. Después, segundo, es una mujer que ama profundamente a la Iglesia y que también la sufre, como pasa siempre, ¿no? Se ama profundamente a la Iglesia, también se sufre con ella. Y ella también es verdad que esa característica la tiene, se reúne y se relaciona con cardenales, con teólogos, lo cual vuelve otra vez a salir su profunda modernidad. Es una mujer que consulta, que habla, que no le importa hablar con teólogos, y en ese sentido podríamos decir que también puede ser de las primeras que ha trabajado una doctrina social de la Iglesia, podríamos decir, o sea, de las primeras que realmente aterriza en lo que significa la doctrina social de la Iglesia con el tema de los indios, de la cultura, de la evangelización, que para mí es tan fundamental en esta mujer. Y luego lo característico también de Isabel la Católica también para mí es la fuerza evangelizadora que tiene. O sea, es una mujer que vive una profunda y una pasión evangelizadora, muy en la línea franciscana, como estamos en este lugar de paz y bien, muy en la línea también de paz, y verdaderamente incluso con unas entrañas maternas de misericordia. Cuando leía a la profesora, que me encantaba, se reflejaba la mujer profundamente que tiene en cuenta el hombre. Podríamos decir eso que dice hoy mucho de la teología, que es la persona en el centro, por supuesto Dios, pero ese giro antropológico de poner a la persona, que en definitiva la que le ha llevado a plenitud del descubrimiento de quién es, realmente se lo debe a la revelación cristiana y a Jesucristo, ¿no? Que desde su propia realidad es capaz de iluminar todo el sentido humano, ¿no? Esa frase clave de la Gaudium et Spes, que el misterio del hombre solo se ilumina desde el misterio de Cristo. Yo creo que eso lo vive Isabel la Católica. El misterio del hombre solo se ilumina a la luz del misterio de Cristo. Por eso yo creo que tiene todos los componentes para hacer la paella de la santidad de esta mujer. Creo que tiene todos los componentes. Que la Iglesia lo diga cuando sea su momento. Don Braulio seguirá trabajando y don Santiago, que qué bonito lo que nos ha dicho. También José Luis, que se ve que es un apasionado, su vocación es verdad que yo la viví con él. Él era mi dirigido espiritual, venía a verme totalmente todas las semanas de una manera exhaustiva.
y él vincula mucho, porque él también tenía mucha relación con los jesuitas, tanto que casi los jesuitas te llevan al final a Villagarcía de Campo, pero al final lo conseguimos los curas diocesanos y al final te quedaste con nosotros, con mucha alegría para nosotros, porque te veo que tiene muchas tablas predicando, ¿eh? Yo no sé si tiene mucho rollo, que eso ya sería negativo, pero te veo que tiene muchas tablas predicando. Así que muchas gracias a todos los que trabajáis, ¿no? A Pilar Gordillo y a toda la delegación de Ficultura por estas maravillas que significan estos encuentros, y a todos, Javier, y a todos los que hacéis esta labor tan magnífica. Y bueno, pues no sé si habrá algún lugar en el mundo tan conmovedor como este para un encuentro y para un manifestar desde el corazón lo que es esta gran mujer, Isabel la Católica. Muchas gracias.